La justicia avala el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Benidorm para la adquisición del suelo del APR7 de Serra y Helada. La homologación del documento allana la ejecución de la sentencia del TSJ que fijó el precio en 283 millones más los intereses legales desde el 16 de julio de 2018. La propuesta, aprobada en pleno el pasado martes, ha sido aceptada en todos sus términos por la propiedad y por los tribunales. Tony Pérez defiende que, con este acuerdo, Benidorm va a poder incorporar ese suelo para el patrimonio público municipal. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante ha dictado con fecha de 18 de marzo el auto de homologación del acuerdo extrajudicial alcanzado por el Ayuntamiento de Benidorm y los hasta ahora propietarios de suelo en el APR7 de Serra y Helada para el cumplimiento de la sentencia 343 de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, TSJC. Dicho acuerdo permitirá que este paraje protegido, enclavado en el Parque Natural de la Serra y Helada, pase de estar en manos privadas a ser patrimonio del pueblo de Benidorm, ahondando así aún más en su protección, tal y como ha destacado el alcalde de la ciudad, Tony Pérez, durante una rueda de prensa para informar de la recepción de este auto dictado por la justicia. El primer edil ha explicado que, nada más tener conocimiento del mismo, y tal y como se ha hecho en todo este tiempo y desde la máxima transparencia, este mediodía se ha convocado una junta de portavoces para dar traslado del mismo a todos los grupos de la corporación municipal y posteriormente a toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Durante esta rueda de prensa, Pérez ha recordado que el documento homologado por el Tribunal de Instancia es el mismo que se aprobó el pasado 17 de marzo en sesión plenaria y admitido en todos sus términos por la propiedad, por lo que ahora se inicia un tránsito, desde el minuto cero, para dar cumplimiento a este acuerdo plenario y por tanto a la sentencia del TSJ, siempre atentos a los servicios e informes técnicos y a lo que mandate la ley. Como se ha venido informando en los últimos días, el acuerdo recoge una cuantía a satisfacer por parte del ayuntamiento que asciende a 350 millones de euros, la cantidad establecida por sentencia firme como precio del suelo, entre el principal y los correspondientes intereses legales, calculados desde el 16 de julio de 2018, y propone dos fórmulas para hacerla efectiva: pago en metálico y pago en suelo. El alcalde ha explicado que, en el periodo de audiencia abierto por el ayuntamiento para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo, hubo una propuesta por parte de las propiedades en la que había algunas discrepancias con el interés municipal y por tanto el interés general del pueblo de Benidorm, entre ellos uno relativo a los intereses legales generados. Así, ha recordado que tras la última firma de renovación de convenios, aprobada por socialistas y liberales en el año 2013, 8 años después de que el suelo fuera declarado parque natural y ya se encontrara fuera de ordenación tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental en 2012, el ayuntamiento no volvió a recibir ninguna propuesta por parte de la propiedad relativa a suelos. Lo que hubo fue una reclamación económica exclusivamente dineraria, concretamente el 16 de julio de 2018, fecha en la que está fijada la sentencia del TSJ para establecer el inicio del plazo desde el cual se calculan los intereses establecidos en el acuerdo aprobado y homologado por el tribunal, y no desde el 16 de febrero de ese año, como proponían las empresas reclamantes. El acuerdo cerrado y homologado certifica el 16 de julio, algo que no es menor, aunque algunos se hayan empeñado en generar confusión, incluso en ustedes y en la sociedad, porque estamos hablando de 5 meses en disputa, manifestó Tony Pérez. El primer edil continuó su intervención manifestando que la sentencia del TSJ fijó un precio para el suelo, pero no su valor, y defendió que el verdadero valor es que Benidorm por fin va a incorporar ese suelo al patrimonio público municipal de todos y las benidormenses. Nosotros gestionamos la economía y gestionamos algo también muy importante, que es el alma de este pueblo, ha señalado Tony Pérez. Ya les dije en su momento que esto requería de mucha responsabilidad y tener claro el objetivo, y que este asunto estaba en las mejores manos que podía estar, que era precisamente con este gobierno local del que soy alcalde, y creo que el tiempo nos ha dado la razón,
ha finalizado Tony Pérez. Contenido del acuerdo. Como se ha venido contando estos días, el acuerdo establece una doble modalidad de pago. Por lo que se refiere al pago en dinero, se plantea un pago inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026, un importe que se afrontará a través del préstamo de 55 millones, fruto de la adhesión municipal al Fondo de Impulso Económico y con recursos propios. A partir de ahí, se abrirá un periodo de carencia del principal de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2030, plazo durante el cual el ayuntamiento podrá o no amortizar parte del principal, devengándose no obstante intereses legales anuales sobre el saldo vivo del principal pendiente, sin perjuicio del periodo de carencia previsto en el clausulado. A partir del 1 de enero de 2031, se iniciará el periodo de amortización obligatoria para el ayuntamiento, que se comprometerá a amortizar anualmente el principal de la deuda, además de los intereses que correspondan, abonando a los propietarios anualmente y hasta la cancelación total de la deuda, una cantidad económica que no podrá ser inferior al 8% de los recursos corrientes ordinarios previstos en el estado de ingresos del presupuesto municipal de cada ejercicio. Por lo que se refiere al pago mediante la cesión de terrenos, el acuerdo también contempla dos modalidades de dación en pago. Por un lado, la destinada a la amortización de los intereses generados hasta la fecha de la firma del acuerdo, que será de obligada aceptación y adquisición por parte de los propietarios. Es decir, se plantea abonar una cuantía de 67.386.655,89 euros a satisfacer por el ayuntamiento durante un plazo de 5 años mediante daciones en pago de terrenos con aprovechamiento urbanístico directamente materializable en suelo urbano que cuente con la condición de solar inmediatamente edificable, libre de cualquier carga de urbanización. Estas daciones en pago propuestas deberán ser obligatoriamente aceptadas por los propietarios, señalando el consistorio que los terrenos se ubicarán en ámbitos urbanísticos del sector PP2-1, sector Murtal 2, PP Ensanche Levante, PAU 1 y otro suelo que tenga el carácter de solar edificable de uso residencial en su modalidad de plurifamiliar, que actualmente no se encuentre así previsto en el PGOU de 1990, con un valor de canje del aprovechamiento que no podrá ser superior al justiprecio, conforme a lo que establece la ley, es decir, en base a la propuesta municipal, la propiedad asumiría obligatoriamente casi 70 millones de euros en terrenos durante 5 años a precio de mercado, justiprecio, con tasaciones actualizadas en el momento del ofrecimiento por parte del ayuntamiento, ciñéndose por tanto al valor real y actualizado del suelo en cada momento. Además de este pago en especie del importe correspondiente a los intereses, el acuerdo municipal también plantea la posibilidad de realizar sucesivas daciones en pago destinadas a la reducción de la deuda principal, más intereses que se devenguen después del 1 de enero de 2027. En este caso, a diferencia de la anterior propuesta, su aceptación no será obligatoria por parte de la propiedad. Pues muy buenos días, muy buen día. Y muchas gracias por la coordinación de esta convocatoria en la Alcaldía de Benidorm para darnos cuenta de la recepción en el registro municipal de auto dictado por la sección de lo contencioso administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante, la plaza número 3, por el cual se dispone el acuerdo de homologar el acuerdo extrajudicial alcanzado por las partes y aprobado en sesión plenaria el pasado 17 de marzo para igualmente acordar archivar el procedimiento sin que haya imposición de costas a ninguna de las partes. Por lo tanto, minuto cero en este momento para la ejecución de ese acuerdo, toda vez que ya se haya homologado por la justicia. Lo anunciábamos hace unos días. Creo que esa propuesta de acuerdo que le vamos a pleno tendría su refrendo en esa homologación, que también sería un momento para hacer otro tipo de valoraciones al respecto, evidentemente, claro que sí. Y créanme si les digo que básicamente y sustancialmente la convocatoria era para trasladar eso, como hemos hecho esta mañana ya en Junta de Portavoces, porque en este
sentido, siempre hay que poner el acento en que los grupos políticos presentes en esta corporación y en la anterior han tenido permanentemente, desde la máxima transparencia, toda la información de estos procesos, tal y como se iba sucediendo, y en ocasiones con tan poco tiempo de comunicación que incluso ustedes, medios de comunicación también rápidos, han sido capaces de obtener la información antes que la propia administración, cuestión que no hay más que alabar también, ¿no? De eso también se trata el periodismo, pero la información evidentemente siempre contrastada forma parte del decálogo que deben seguir ustedes como periodistas, y agradecerles en esta ocasión y en todas las que se han sucedido, no solo con este asunto, pues su presencia siempre, y haber sido también correa transmisión de la información veraz y oficial al pueblo de Benidorm y a todas aquellas personas que estuvieran interesadas. Y poco más, a partir de este momento, como les decía, minuto cero, viernes día 20, pues se inicia el tránsito para dar cumplimiento a ese acuerdo, sabiendo que la administración, como siempre, la administración local estará siempre atenta y siempre siguiendo los criterios técnicos y lo que manda ante la ley, y se soporte precisamente en esos informes técnicos, fundamentalmente de los habitados nacionales. Y sin más, someternos a sus preguntas, a todas las preguntas respecto de esto, cualquier otro asunto posiblemente. Preguntas. Minuto cero de ejecución y también de elaborar, entiendo, el presupuesto municipal para este año, ya teniendo en cuenta todo lo que se recoge del acuerdo. Bueno, el presupuesto municipal está en poder de los grupos de la oposición y de ustedes mismos desde hace ya muchas semanas, y por lo tanto nosotros siempre hemos sido previsores y les hemos ido trasladando también que ese borrador era un muy buen borrador de presupuestos, y que más allá de los ajustes que indiquen los técnicos tiene plena validez para el ejercicio 26, que es en el que nos encontramos. El presupuesto no está en el minuto cero, porque los grupos políticos, por tanto los 25 miembros de la corporación, lo tienen, como digo, desde hace muchas semanas, meses, algunos meses ya. ¿Y para su aprobación, por ejemplo, en el próximo pleno? ¿O? Depende del trabajo que tenga que hacer la intervención municipal, que es en definitiva quien tiene que elevar, en ese caso a la alcaldía, la propuesta pertinente para su aprobación. Evidentemente toda la documentación remitida ya en cuanto a la distribución por capítulos funcionales y de partidas es elaborado también por la intervención, pero al documento del presupuesto le acompaña mucha otra documentación, como la base de ejecución del presupuesto, el informe definitivo de la intervención, etcétera, que depende de la parte que corresponde de los funcionarios municipales, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos trabajando en el pasado pleno. Ya hicimos también una modificación presupuestaria precisamente para dar cabida a esos 55 millones de euros que vamos a financiar con un préstamo bancario de Caixa Ontinyent vinculado al ICO y dentro del Fondo de Impulso Económico, que es la única modalidad a la que el Ayuntamiento de Benidorm, por tener las cuentas saneadas, puede acogerse según el Ministerio de Hacienda en este caso. Por lo tanto, esa parte administrativa está ya acomodada, ¿no? Ahora con la propuesta homologada, ¿han habido cambios por parte de lo que presentaba inicialmente el Ayuntamiento? No, respecto de lo planteado por el Ayuntamiento no ha habido ningún cambio. Hay cosas que son sustanciales y que creo que hay que matizar, porque hay quien se empeña en no trasladarlo, ¿no? Veamos, en el acuerdo que plantea el Ayuntamiento hay una cuestión de discrepancia entre la propuesta en el periodo de audiencia y una propuesta por parte de las propiedades. Bien, ustedes saben que me gusta matizar porque luego todo se distorsiona y uno se puede extender en ello, ¿no? Tras la firma de los convenios en el año 2013, es decir, 8 años después de declararse el Parque Natural de Serralada con el plan de ordenación, año 2013, el Ayuntamiento de Benidorm no volvió a recibir ninguna propuesta por parte de la propiedad relativa a suelos. Lo que hubo una reclamación de dinero económica, concretamente en el año 18, y concretamente el 16 de julio de 2018. Y la sentencia a la que condenan al Ayuntamiento está remitida precisamente y fijada en esa fecha.
tal y como se señala. Es una condena con los intereses legales que se devengan desde el 16 de julio de 2018. Es el momento en el que se cursó la reclamación administrativa dineraria primera y única por parte de las propiedades con respecto a estos suelos. Yo sé que a algunos se les desmontará alguna paraeta con respecto a esto, pero es que esto es la verdad. Y la verdad solo tiene una verdad y un camino. Es decir, al ayuntamiento lo condenan finalmente al pago para la adquisición de un suelo que aún no es nuestro, porque hay una reclamación exclusivamente dineraria el 16 de julio de 2018. Y la sentencia dice que los intereses son desde esa fecha. Y la cuantía que hemos aprobado y que es la que hemos cerrado a 17 de marzo con el acuerdo plenario es la condena más los intereses desde ese 16 de julio de 2018. Y esto no es menor, en primer lugar, porque algunos se han empeñado en generar confusión incluso en ustedes y en la sociedad y en el pueblo de Benidorm. No es un asunto menor, pero sí que es una discrepancia con respecto a la propuesta de la propiedad elevada en el periodo de audiencia. Ellos exigen, manifiestan que los intereses son desde el 16 de febrero del año 2018. Y el ayuntamiento en su propuesta ya habla del 16 de julio. Y el acuerdo aceptado y homologado certifica el 16 de julio. No es menor porque son 5 meses de intereses que estaban en disputa, pero porque son los que se devengan desde el año 2018, no desde que se recibe la sentencia firme en el 2024 o 25, no. La condena es la condena de precio del suelo que vamos a adquirir para Benidorm, porque todavía no es de Benidorm. Ese terreno ha estado siempre en manos, ese suelo ha estado siempre en manos de la propiedad. Lo que estamos haciendo, se lo he dicho en muchas convocatorias, estamos adquiriendo un suelo a un valor que ha marcado, a un precio que ha marcado una sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y en esa sentencia establece un principal y unos intereses que se devengan desde la reclamación administrativa. Según la propiedad en su propuesta de acuerdo en la audiencia, 16 de febrero de 2018, según el ayuntamiento, en la propuesta que elevamos al pleno y le dimos un plazo a la propiedad de 3 días, la fecha es 16 de julio de 2018 y la propiedad, ante ese acuerdo plenario, admite, y no es un tema menor, que la fecha es el 16 de julio del 18. Todas las demás consideraciones fueron admitidas por la propiedad, tal y como las planteó el ayuntamiento junto con esa. Pero esa me parece relevante, porque hay quien achaca los intereses a otro momento, muchos años después. No, la reclamación administrativa se produjo, de hecho, en la corporación anterior. Y no solo eso, se produjo en la corporación anterior porque fue la primera reclamación dineraria y exclusivamente dineraria que hace la propiedad. Porque en el año 13 se renuevan unos convenios, ya saben ustedes aquello de la cláusula DIA, de declaración de impacto ambiental, recibida casualmente un año antes, pero en el año 13 se renuevan unos convenios y 5 años después lo que llega no es vamos a hablar de los convenios o vamos a renovar los convenios. Lo que llega es una reclamación dineraria administrativa de págueme 283 millones de euros. Y en ese momento empieza el cómputo de intereses que hemos cerrado a 17 de marzo con el acuerdo elevado a pleno, porque ese mismo día la propiedad dijo, estoy conforme. No me parece un matiz menor. Pero algunos tendrán que explicarle a ustedes porque han hablado de otra cosa. Algunos, quiero decir, políticos, Claro, porque la cifra cierta final son 350 millones de euros, 442, 406,01 céntimo, porque es el principal, más los intereses desde el 16 de julio de 2018. Como se han publicado algunas otras cifras superiores, es porque a lo mejor algunos hablaban de lo que proponía la propiedad. Pero lo que se ha llegado a acuerdo es lo que ha propuesto el ayuntamiento. Y hay una diferencia. Bueno, algunos hablan aquí de millones de euros como si el dinero público no fuera de nadie, ¿no? Que es lo que sostienen incluso algún ministro de otros partidos, del PSOE. Pero no, el equipo de gobierno del 18 y del 19 y del 19 al 23
y del 23 al 27 sabe muy bien que el dinero público es de los contribuyentes. Y por eso, ante un precio fijado por una sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, nosotros también añadimos que eso tiene un valor. Y el valor es que por fin, a un precio estipulado por un juez, Benidorm va a incorporar ese suelo a su patrimonio municipal. Y les he hablado muchas veces del ejemplo. A lo mejor hay que hacer un debate en las ciudades y preferimos tener chaletitos, chaletazos, edificios. Parece que la postura del Partido Socialista sí es esa, la de Benidorm, digo. Nosotros entendimos que aquí el debate era si era la protegida o no, y lo que había era una demanda dineraria, y es lo que nos ha tocado atender a los que estábamos en el momento en el que se ha hecho esa reclamación, que no es otro, ahora ya fijado por la sala, que el 16 de julio de 2018. Más preguntas. Yo me gustaría saber, porque me hacen muchas veces esa pregunta, ¿por qué esa demora de 5 años que solamente se van a pagar intereses a partir de ahora hasta el 31? Pues no lo sé. Es una propuesta que hizo la propiedad en el periodo de audiencia, y los técnicos municipales, que son los que han participado de la propuesta municipal, han entendido que en la economía local era algo favorable para nuestra economía. Y además, ustedes me han oído hablar siempre de inversiones, ¿no? Mire, yo he sido concejal en la oposición cuando aquí desaparecía dinero que no tenía más cuestión finalista que la crematística. Entonces no se puede comparar una deuda, por ejemplo, como la que acumulamos en un ejercicio muy difícil de 4,5 millones de euros en 2010, con construir con 4 millones de euros una escuela infantil. O ampliar el cementerio. Mire usted, yo creo que la ampliación de un cementerio, o una escuela infantil, o una avenida importante, pues se tiene que financiar y repercutirla en el tiempo, porque son muchos los que la van a disfrutar, ¿no? Ahora, si te gastas el dinero en otras cosas, no tienes para eso. Pero aquí las explicaciones sobre cómo se gasta el dinero público la tienen que dar otros. Yo le invito a que vaya usted a preguntar a esos otros que sí que han participado de esos momentos, por qué gastaban el dinero en otras cosas que a final de año no habían producido nada. Bueno, habían generado beneficios presuntamente en su entorno familiar. Y yo, de eso, de verdad, créame que no he entrado nunca, porque está a manos de la justicia y sea la justicia la que lo resuelva. Pero la propuesta de la propiedad era precisamente esa carencia, y los técnicos municipales analizaron que, habida cuenta que podíamos acceder exclusivamente a ese fondo de impulso económico, que finalmente es un préstamo financiado, firmado por el Ayuntamiento con Caixa Ontinyent, una banca, un préstamo. Bueno, pues encajaba bien en el periodo de devolución, pues tener esos años que proponía la propiedad de carencia. Y así lo establecieron y lo lanzaron, porque lo importante de este acuerdo era, a ojos de los técnicos, bueno, pues que se homologara, que llegáramos a un acuerdo a las dos partes y que se homologara, ¿no? Y poner fin a esa circunstancia en una fecha como el 17 de marzo, pues más óptimo que un 30 de octubre, ¿no? Pero así aumenta 35 millones más en intereses durante ese periodo, que es los intereses que se van a pagar anualmente. Lo que te condene la sentencia, que es el interés legal del dinero. La otra opción es darle la razón o quitarle la razón al pueblo de Benidorm, ¿no? Es decir, alguien quiere un Benidorm quebrado o en la ruina por una sentencia que hay que cumplir. No le quepa a nadie ninguna duda que si el Ayuntamiento de Benidorm hubiera tenido capacidad, como tiene el Gobierno de España, de pagar 350 millones a tocateja y hacer un plan de pagos a 100 años, pues posiblemente es la mejor opción, claro, no tengo ninguna duda. Pero que el Ayuntamiento de Benidorm tiene la economía que tiene. Cuando digo el Ayuntamiento de Benidorm, hablo de los benidormenses. Es que este debate ya lo he trasladado en alguna ocasión, me parece incluso muy interesante. Yo, como todos ustedes, pues viajo, no salgo de la comarca ni de la provincia, pero veo enclaves que he conocido sin urbanizar, pues urbanizados, ¿no? El Benidorm tiene un plan general del año 90, que es el que está tasando aún hoy su crecimiento y desarrollo. Yo no he manifestado nunca una disconformidad con ese plan, aunque hay cosas, evidentemente visto ahora 36 años después, pues mejorables, ¿no? Pero no me parece un tema menor. Yo vuelvo a poner el ejemplo, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que financiar en el tiempo, porque el beneficio va a ser real. De hecho, una construcción hay que mantenerla, ¿no? Y genera a su vez gastos, y hay que volver a edificar el colegio que edificaron algunos hace 70 años, ¿no? Hay que ampliar el cementerio. Fíjese, el cementerio de Benidorm nació en los años 70 del siglo pasado. Y siendo yo alcalde, con mis equipos,
hemos sido capaces de ampliar el Camposanto de San Jaume, ¿no? Lo hemos ampliado haciendo el doble de cementerio. Si el cementerio anterior nos ha durado 50 años, pues hemos hecho una ampliación para los próximos 50 años. ¿Eso lo tienen que pagar los benidormenses actuales? No, eso lo tenemos que pagar de la mejor manera posible. Si tenemos liquidez en ese momento, lo pagamos con liquidez. Si tenemos otros proyectos que podemos orillar, los orillamos. Pero la lógica dice que un cementerio que va a soportar enterramientos y servicios por 50 años, pues lo paguemos entre todos conforme vayamos llegando, ¿no? No sé, como la economía familiar, ¿no? Hay que se compra un coche a tocateja, ya que tiene que pedir un préstamo, ¿no? Supongo que será porque su economía le manda mejor distribuir ese gasto en el tiempo mientras dure la vida útil del vehículo, ¿no? No conozco a nadie que haya comprado una casa, no es mi caso, evidentemente, está muy alejado de mi economía de ello. Me cuenta que hay gente que compra las casas al contado, pero la inmensa mayoría de los españoles las pagamos en préstamos de 30, 40 y 50 años, ¿no? Hemos comprado un patrimonio para Benidorm, para toda la vida, para protegerlo de verdad. Y si me preguntan si yo prefiero aquello lleno de edificaciones, les diré, precisamente en Serra Gelada, ¿no? Hubo corporaciones que hicieron, la última construcción que se hizo de Sierra Gelada de urbanización, había un gobierno del PSOE, y es una urbanización blanca que desde el mar me dicen los que salen a navegar que hay muy buena vista de edificio. No hay sierra. Nosotros nos hemos dedicado a otra cosa. Nosotros nos hemos dedicado, por ejemplo, a recuperar la Torre de Escaletes, ¿no? Que estaba ahí desmoronándose, y cogimos recursos municipales para que perviva el mayor tiempo posible. Bueno, son maneras de gestionar la economía, ¿eh? ¿Verdad? Gracias. Pero nosotros gestionamos la economía y gestionamos algo muy importante, que es el alma de este pueblo. Y en esa defensa, pues creo que en este momento no hay comparación. Ya les dije en su momento que esto requería de mucha responsabilidad y de tener claro el objetivo. Y si estaba en buenas manos esto, o en las mejores manos que podía estar, era precisamente con el actual gobierno local, en el cual me encuentro como alcalde. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón. La homologación judicial es fruto de un trabajo bien hecho, porque la propuesta del ayuntamiento ha sido aceptada en todos sus términos por la propiedad, aquella que en 2018 exigió el pago de 283 millones de euros por unos suelos que eran de ellos, pero que estaban conveniados la última vez en 2013. Yo estaba en la oposición. ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias. Gracias. No hay otro tema, ¿eh?